Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, qué gusto. Probando a ver si sale bien esto. Una alegría verlos. Veo que está el padre Manuel también ahí presente. Vamos a esperar unos minutitos que se vaya sumando más gente. Mientras tanto, acomodamos la parte tecnológica. Yo tengo dos imágenes porque estoy con la notebook y el celular. No sé cómo, si oculto, a ver. Ahora, no. Desactivar el audio. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Se escucha. ¿Cómo andamos, Adriana? Bien, ya creo que puse mejor mi computadora. ¿Me escuchas tú? Pero ahora perfecto. La otra vez es que estaba muy mal mi computadora, por eso el internet, pero ahora está bien. La semana pasada había un poco de interferencia. Así es. Y no se te oía bien. Habíamos puesto una fecha, ¿no, Adriana? Sí, el 31 de mayo. De mayo. No sé si es déjame ver. No, tiene que ser el 30 de mayo. 30 de mayo. Sí, bueno. Que es domingo. Pablo, ¿de dónde? Y Pablo, ¿de dónde es usted? Yo soy de España, de Murcia. Ah, bienvenido. Bienvenido. Hace 3 años fundamos una asociación de logoterapia y estamos intentando trabajar y haciendo cosas. Así que qué bueno. Me alegra mucho el poder estar con vosotros. Bueno, de España también suele acompañarnos el doctor José Martínez Romero Gandós y estuvo el año pasado María Ángeles Noblejas también hablando por este espacio. Así que bueno, una alegría. ¿Usted también es psicólogo o psiquiatra? No, yo soy orientador familiar. Orientador familiar. Bien. Y aprendí de logoterapia. Claro. Ustedes tienen un centro de logoterapia en Murcia. Sí, señor. Hace 3 años. Bien. Lo fundamos. Bueno. Bienvenida, Mónica. No se te escucha. El micrófono, Mónica. ¿Ahora? Ahora sí, te pido disculpas que el domingo pasado yo no noté de que había levantado la mano 2 veces y al unir el video, ahí percibí que habías pedido la palabra y por eso, bueno, así que estamos en deuda. Hoy trataremos de que no nos pase. Atento al movimiento de la tecnología, se me escapó. Así que te pido disculpas. No, por favor, Roberto, buenas tardes para todos, un gusto. Y no hay problema, nos pasa a todos este tema de la tecnología, así que no hay ningún problema. Buenas tardes, querido padre Manuel. Ahora después vamos a hacer la presentación oficial. Mientras esperamos que vayan ingresando, estamos saludando a los que van llegando. Sí, qué alegría. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Me ven bien. Tengo que estar con mucho cabello, amarillo, ojos azules. ¿Cómo están sus cámaras? No, pues no está distorsionada, padre. Entonces, yo pienso que tienen que cambiar de cámara, la tienen mala. O los anteojos no son lo que corresponden, me parece. Algo pasa, ¿verdad? Algo pasa. Jaime, bienvenido. ¿De dónde eres, Jaime? Mi hermano, muy
buenas tardes a todos. Yo soy peruano, americano, vivo en Atlanta, Georgia. Resido aquí más de 42 años. Bien, bienvenido. La semana pasada estuvo el licenciado Salomón Paredes de Lima, Perú, pero él está viviendo en Perú. Así que bueno, también se sumó Susana Del Vito, el doctor José Martínez Romero. Heining Sor, ¿de dónde eres? Soy alemán, pero viviendo en Holanda. Ah, qué bueno. Y hablas el español. Sí, más o menos. Mi esposa es mexicana, entonces por eso habla un poquito de español, entonces puedo entender más o menos. Ah, qué bueno. Bienvenido. Qué bueno. Bienvenido. Gracias. Es bueno, la primera vez que tenemos a alguien estás viviendo, sos alemán, pero vivís en Holanda. En Ámsterdam, sí. En Ámsterdam. Bueno, la primera vez que hay alguien de Holanda en estos encuentros, así que es una alegría. Por eso lo hemos llamado encuentros internacionales, un espacio para conocernos, ¿verdad? Y encontrarnos y, bueno, ver lo que va trabajando cada uno desde sus distintos países de procedencia, sus actividades y actualizarnos en lo que es la logoterapia. ¿Usted es profesional de la salud también? Henning, ¿es médico, es psicólogo? No, soy antropólogo y casi completando mi educación en ILOP, que hay una otra participante aquí, en Alemania. Entonces, estoy involucrado en la educación de logoterapia, entonces casi completando. Qué bueno. Y trabajando de coaching y de desarrollo de ser humano, básicamente. Bien, bien. Bueno, una alegría contar con su presencia. Aquí Gracias. veo también nombró a ILOP, veo que está presente María Rosa, Cristina, Alberto, Araica, de Nicaragua. Alberto nos va a acompañar desde Nicaragua el domingo próximo. Bueno, para ser justos con el horario, ya son las 7:02, vamos a comenzar. Bueno, ya algunos me conocen, mi nombre es Roberto Mucci, soy del Centro Bonaerense de Logoterapia por Amor a la Vida y estoy realizando por segunda vez consecutiva, ya lo hicimos el año pasado, estos encuentros internacionales de actualización en logoterapia. Los llamamos internacionales porque los disertantes son de los distintos países de América y de Europa. O sea que es una riqueza muy grande poder contar con distintas experiencias y visiones de la aplicación de la logoterapia y del entendimiento de la logoterapia. Ahí hay todo un tema sobre el entendimiento de la logoterapia y la aplicación en las distintas áreas de la vida humana. Y cada uno quizás aborda un área particular. Hoy es nuestro tercer encuentro internacional y yo lo voy a subir después a Facebook, de modo que los que no puedan verlo en directo, que ya algunos me avisaron, lo puedan ver en Facebook. La dinámica del encuentro va a ser, como Zoom se corta los 40 minutos, vamos a usar los primeros 40 minutos para escuchar la presentación que nos trae hoy el padre Manuel. Ahora lo voy a presentar. Y después se va a cortar solo el Zoom y volvemos a entrar para dar lugar al diálogo, a los comentarios, como hicimos la semana pasada. Hemos visto que se pueden unir ambas partes y lograr un único video de 1 hora, 20 minutos, que va a quedar guardado en Facebook. Lo que les quería comentar es, yo voy llevando un registro de quienes van participando. Tienen libertad, la actividad es gratuita, de participar en los encuentros que quieran, los días que puedan.
pero si alguno puede participar alrededor del 75% de los encuentros, a fin de año se les extiende un certificado de asistencia al curso anual de actualización en logoterapia, pero eso no es lo importante. Lo importante es los que puedan estar y cuando puedan estar y quieran estar, bienvenidos a cada uno de esos encuentros. Y lo otro que les voy a pedir, para esto, si me pueden enviar por mail o por WhatsApp el nombre, apellido completo y el país. Así quisiera tener un registro de los países que van, ya son varios países que están participando, y me gusta mucho esto de la fraternidad logoterapéutica. La última encíclica del Papa, Fratelli Tutti. Ojalá lo podamos aplicar en la logoterapia, porque es todo un tema, el Fratelli Tutti entre nosotros los logoterapeutas. Entre nosotros los logoterapeutas. Porque, bueno, sin que nadie se enoje, a veces hay pequeñas agrupaciones o familias que trabajan independientes, distantes, alejadas, y les cuesta sentarse a la mesa común de la logoterapia. El espíritu de estos encuentros, y si no los remito al del año pasado, del 20 de diciembre, es sentarnos todos juntos a la mesa común de la familia logoterapéutica. Que esto, bueno, implica limar un poquitito algunos egos y algunos temitas de poder. Pero bueno, tenemos que crecer en humanidad también y en logoactitud. Bueno, no los distraigo más, no quiero seguir quitándole tiempo al padre. Igual, padre Manuel, si de la primera etapa queda algo pendiente, usamos algo de la segunda. Tenemos 40 minutos y 40. Cuando se corte solito el Zoom, después volvemos a entrar. Claro. Hoy está con nosotros el licenciado y también sacerdote Manuel Alejandro García Álvarez, desde Caracas, Venezuela. Es un lujo contar con la presencia del padre Manuel. Es licenciado en Teología y en Filosofía de la Universidad Católica Santa Rosa, especialista consejero en logoterapia y análisis existencial, diplomado en logoterapia en Lima, Perú, bachiller eclesiástico del Seminario Mayor Arquidiocesano Nuestra Señora del Socorro, conferencista nacional e internacional, presidente fundador del Instituto Venezolano de Logoterapia y Análisis Existencial Víctor Frankl y CEO de Plenus Consultores. Bueno, el currículum era mucho más extenso, pero lo abrevié ahí. Y el padre nos va a hablar sobre un tema bien duro. No sé por dónde vendrá, pero solamente el título ya es urticante. Hacia una democratización de la logoterapia. Vamos a ver por dónde viene el tema, después vendrán las preguntas, padre Manuel. Pero claro, es un tema, una palabra innovadora. La primera vez que la escucho, había escuchado otras palabras similares, pero hablar de la democratización de la logoterapia, la primera vez que la escucho. Bueno, les voy a pedir a todos que mantengan las imágenes, así los podemos ver, y silenciamos los micrófonos. Bueno, de verdad que, querido profesor Roberto, te agradezco muchísimo la oportunidad y, por supuesto, aquí se demuestra algo de un filósofo, ¿no? Que decía que en el amor se relativiza el tiempo y el espacio. Y fíjate que hoy estamos conectados, yo estoy conectado desde Venezuela. Profe, no estoy en Caracas propiamente, sino en una ciudad que se llama Valencia, como la Valencia de España, ¿verdad? Esta ciudad queda a unos 300 kilómetros
de Caracas, en el centro propiamente del país. Y ahí nosotros tenemos nuestra sede física del Instituto Venezolano de Logoterapia, como usted bien dijo. Y aquí también presto mis servicios pastorales en este mundo, donde prácticamente he pasado toda mi vida estudiando a dos judíos, ¿no? Uno llamado Jesús de Nazaret y el otro Víctor Frankl. Entonces, bueno, de verdad que yo estoy súper contento, les mando un súper abrazo y un beso, ¿verdad? Que por este medio sí se puede sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Entonces, bueno, el tema que yo quería compartir con ustedes era eso, precisamente, hacia una democratización de la logoterapia. Yo, indudablemente, no sé si aquí en esta sala hay personas que a lo mejor es primera vez que escuchan sobre logoterapia, primera vez que tienen una experiencia, hoy es su primera experiencia con la logoterapia. Hay posibilidades de que no, de que la mayoría de los que estamos aquí, nosotros tengamos por una u otra circunstancia formaciones de todo tipo con respecto a la logoterapia. De tal manera que lo que yo quisiera compartir con ustedes de corazón a corazón es una idea que me ha estado rondando en el corazón desde hace mucho tiempo. Y fíjense por cómo comenzó. Hace un tiempo, hace ya como unos 3 años, como 3 años y medio, fíjense que fue una cosa muy, muy chévere, ¿no? Nosotros aquí en Venezuela, como ustedes bien saben, tenemos mucho tiempo viviendo una situación política, económica y social muy terrible. Y hubo hace unos 3 años y medio, creo que ya 4, nosotros estábamos haciendo un diplomado, estábamos dictando un diplomado en logoterapia. Y resulta que comenzaron unas protestas muy fuertes en Venezuela y en la ciudad, donde lamentablemente este régimen nos persiguió y mató a mucha gente, etcétera. Y entonces hicieron o trancaron la ciudad y nosotros no podíamos dar clases del diplomado, obviamente por la situación. Y entonces eso se nos retrasó, se convirtió como en un problema muy grande. Y yo, tratando de leyendo y no sé qué, me di cuenta que estaba en boga o estaba surgiendo, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, conferencias vía online. Y entonces resulta que nos atrevimos aquí en el instituto, nos atrevimos a comprar esta plataforma, ¿no? La de Zoom. Eso era cómico porque uno ponía en Google hace 3, 4 años en Venezuela Zoom y te salía muchas cosas menos esta plataforma. Ahora todo el mundo la utiliza. ¿Se dieron cuenta cómo las cosas van cambiando? Pero lo que les quería contar es que fíjense que la primera vez que hicimos una actividad por Zoom fue una actividad gratuita. Fue una cosa muy bonita. Y resulta que en esa conferencia estuvo una persona que, bueno, parece que le gustó muchísimo. No había nunca escuchado de la logoterapia como tal. Y entonces esta persona trabajaba en una empresa muy grande en Colombia, una empresa de seguros que presta servicio médico, Colsanitas. Es una empresa española que tiene inversiones en Colombia y en otras partes del mundo. Me imagino que en sus países a lo mejor también. Y en resumidas cuentas me invitaron a dar unas conferencias. Bueno, pues resulta que fue todo un reto, porque en este mundo tan tecnificado, en Colombia, la industria o la empresa muy influenciada por otras corrientes, más bien de tipo cognitivo-conductual, ¿verdad? Bueno, me invitaron a hablar de logoterapia y la primera conferencia fue, imagínense, para todo el servicio médico del área de neurología. Neurología. Y entonces había muchos neurocirujanos, neurólogos, etcétera, etcétera. Y bueno, indudablemente la conferencia tenía que ser de mucho nivel académico, todo lo que ustedes saben que implica muchas veces eso, ¿no?
Bueno, realmente fue un reto para nosotros, etcétera, etcétera. Y fue una hora, me imagino, hora y media preguntando y preguntas y respuestas y cosas súper interesantes. Pero lo que me llamó la atención es que al final, cuando yo termino, se fueron todos los médicos, se quedó solamente la persona que me había contratado, vamos a decirlo así, y estaban junto con otra arreglando el salón, etcétera. Y al final, pues resulta que me agarra la señora que limpiaba, y que servía en Colombia. Ustedes saben que en Colombia el café abunda, ¿no? Y entonces allá en Colombia le llaman el tintico. Y la persona que repartía el tinto, ¿verdad? Pues resulta que me agarra, me abraza, no había COVID en esa época, me abraza y me dice, gracias, profesor, gracias porque realmente me voy con el corazón llena. Yo estuve escuchando la conferencia y realmente me conmovió mucho la vida de ese señor, me conmovió mucho sus palabras, etcétera, etcétera. Qué mensaje tan bonito, me dijo la señora. Y resulta que ahí yo sentí, ojo, soy creyente, respeto las creencias de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y las respeto y las quiero, de verdad que sí. Pues resulta que yo vi eso como una confirmación de que tenía que hacer un giro copernicano a mi manera de enseñar y por supuesto al fin que yo me había propuesto hace ya 20 años y más de 20 años cuando leí por primera vez el libro El hombre en busca del sentido. Y entonces yo comprendí que si nosotros lográbamos el equilibrio, ese equilibrio que los griegos lo ponían en el medio, ¿cierto? Ese equilibrio, si yo lograba ese equilibrio entre que una persona, un neurocirujano, un neurólogo, un doctor me entendiera la conferencia, pero también una señora de servicio cuya labor era tan importante para esa estructura y esa organización. Si me podía entender también, yo creo que habíamos logrado la meta. Y entonces ahí fue donde yo dije que había que hacer ese, como les decía, ese giro copernicano. Pero entonces habría que hacernos una pregunta. Y la pregunta sería, ¿en qué consiste? Y es por eso que yo les decía que el primer paso es buscar el equilibrio. ¿Cómo logramos el equilibrio? ¿Cómo logramos ese tipo de equilibrio? En una oportunidad tuve la dicha de escuchar a un tremendo teólogo, un hombre muy importante, ¿verdad? Resulta que un jesuita español, que él estudió, fue profesor en Roma, estudió en Alemania, etcétera, llamado Juan Alfaro. Y este señor decía que si su teología la entendía una persona que limpiaba una calle, él podía considerar que era un profesor docto, ¿no? Un profesor sabio. Pero fíjense que eso, o para lograr ese equilibrio, no podemos caer en la tentación como lamentablemente nuestras sociedades caen en esa tentación de la democracia. Y es que la tentación es en bajar el contenido, bajar lo que pudiéramos llamar la experticia, bajar o lamentablemente, voy a utilizar una expresión un poco dura, traicionar el pensamiento frankliano, el pensamiento de Víctor Frankl, traicionarlo para que una persona pueda entenderlo. Y eso no es lo que yo considero que es la democratización de la logoterapia. Porque yo entiendo, y lo entiendo cada vez más porque lamentablemente no lo vivimos aquí en Venezuela, la democracia siempre fue concebida como un estado, vamos a llamarlo así, muy cercano a la perfección, ¿verdad? Fíjense que si nosotros buscamos ese origen etimológico de la palabra democracia, ¿verdad? Pudiéramos decir que es gobierno popular, ¿verdad? Formado con demos, pueblo, y kratein, gobernar.
pero fíjense algo bien interesante. El gobernar siempre implica, en el concepto de los griegos, el gobernar implica siempre buenas decisiones, decisiones buenas. Y cuando hablamos de bueno y de decisiones, creo yo que tocamos dos puntos importantísimos del pensamiento frankliano, que son los valores y nuestra capacidad de decidir. ¿Se dan cuenta? De tal manera que, a mi manera de ver, la logoterapia perfectamente se puede democratizar. Y esto yo creo que lo tenía muy, muy claro el doctor Viktor Frankl. ¿Dónde, pudiéramos decir, dónde nace el pensamiento frankliano? Nosotros, yo estoy seguro, conozco algunos, bueno, por aquí veo mi admirado doctor José Martínez, ¿verdad? Aquí hay personas que hemos estudiado la logoterapia desde hace mucho tiempo y sabemos que la logoterapia no nació en los campos de concentración. Ahí se validó. Los campos de concentración, la logoterapia, pudiéramos decir que nació en la calle o en las calles de Viena de una sociedad posguerra. Nació en esos centros donde el doctor Viktor Frankl, ¿qué era lo que hacía o quería? Buscar ayudar a tantos jóvenes que lamentablemente después de una guerra habían caído, como sabemos, ¿verdad?, en depresiones, en adicciones, en violencia o también en lo que podemos nosotros llamar técnicamente hablando un nihilismo. ¿No les parece, mis queridos amigos, que eso también lo estamos viviendo en nuestra sociedad? ¿No les parece que a lo mejor eso es un llamado? Pero hay que tener cuidado porque lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad muy polarizada, ¿cierto? Yo en una Venezuela que es se parece mucho a muchos de nuestros países. Incluso, fíjense, ese ícono, por aquí hay alguien que está, Jaime, creo que vive en Estados Unidos. La polarización tan grande que hay en Estados Unidos, no se hable de la polarización que hay en Argentina, no se diga la polarización que hay en Colombia. Pues, mis queridos amigos, pues resulta que nosotros lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver el mundo así, de una manera polar, y hay que tener cuidado. Y fíjense que hay un pensador que se los recomiendo, de él hice mi tesis de filosofía y a mí me gusta mucho, que es el doctor Romano Guardini. No sé si ustedes en algún momento han podido leerlo, se los recomiendo. Y fíjense que Romano Guardini tenía una filosofía bien interesante, la filosofía del contraste, donde él decía que la realidad no solamente es de opuestos, en todo caso de contraste. Y entonces pudiéramos decir que en el campo de la logoterapia, si aterrizamos este concepto, la logoterapia necesita del laboratorio, claro que sí, necesita del laboratorio, pero también necesita de la calle, Y eso es algo que nosotros tenemos que buscar equilibrar, porque lamentablemente, a mi manera de ver, yo creo que a veces y es un poco perfectamente comprensible, como a la logoterapia desde sus inicios lamentablemente fue, vamos a decirlo así, minusvalorada, ¿cierto? En el ámbito científico de la época, por supuesto. De hecho, fíjense, cuando yo estudiaba psicología, yo hice un trabajo de logoterapia, ustedes se van a reír muchísimo, y mi profesora, estando yo en el primer semestre de psicología, mi profesora sabía que yo era religioso, y en público me dijo, no, agarró los papers que hice de Viktor Frankl, agarró y dijo, no, mira, curita, si tú quieres venir aquí a hablar de espiritualidad, mejor vete a tu iglesia, así me dijo en público, vete a tu iglesia, tú tranquilo, y me tiró prácticamente los papers sobre Viktor Frankl, imagínense. Bueno, y eso pasó hace 15 años, vamos a decirlo así. Hoy la cosa ha cambiado un poquito, ahora lamentablemente he tenido que decirle no a muchos estudiantes que quieren hacer tesis sobre Viktor Frankl, ¿se dan cuenta? Pero hay que tener cuidado, porque a lo mejor nosotros hemos quedado como con un complejo de inferioridad. Y entonces a veces creemos que para que la logoterapia, ojo, estas son ideas libres y que, bueno, obvio, no soy palabra de Dios, ¿no?
Si usted no está de acuerdo, buenísimo. Y de hecho, yo creo que este encuentro es para eso, para que nos encontremos y para que veamos que nuestras ideas también tienen contrastes, ¿no? Pero a mi manera de ver, hemos crecido con ese complejo de inferioridad, nosotros logoterapeutas, personas que estudiamos esto, y a veces queremos como que nosotros a veces queremos prácticamente hacer de la logoterapia algo tan dominado por corrientes tanto filosóficas como psicológicas, tan cognitivas, tan conductuales. A veces queremos, y no por maldad, queremos que la logoterapia pueda medir tan perfectamente dimensiones como la dimensión espiritual, que se nos olvida que jamás nosotros vamos a poder aplicar las mismas magnitudes que aplicamos a muchos aspectos de la realidad a nuestra dimensión espiritual, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿tú puedes medir una biblioteca? Y ellos dicen, sí, claro que sí. ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuánto pesa esa biblioteca? ¿Cuánto mide la biblioteca? Pero yo les digo a mis alumnos, ¿y ustedes pueden medir de la misma manera la sabiduría que hay en esa biblioteca? Y todos dicen, no. Pero la sabiduría sí se puede medir. ¿Cómo se mide? La sabiduría, si recordamos a Scheller, la sabiduría la medimos por el sabio, ¿cierto? Es decir, el valor tiene que estar encarnado. De tal manera que yo creo que hoy más que nunca, fíjense, leía un artículo que decía que más del 90% de las personas que han acudido a líneas de ayuda, quedó un micrófono abierto de Redmi. Si quieren, lo podemos silenciarlo. Yo creo que tú también puedes, profe. Puedes silenciarlo. Donde dice participantes, busca y ahí te silencia. Ahora sí. Bueno, eso nos pasa a todos. A otras personas les pasa más grave porque son con videos y salen cosas que no planifican, ¿verdad? Bueno, pues resulta que les contaba, mis amigos, que yo considero que la logoterapia tenemos que buscar ese equilibrio. Y yo les hablaba de que la sabiduría la podemos medir por el sabio. Y recordemos esa frase muy que al doctor Frankl le gustaba, ¿no? El ser siendo. Entonces, más del 90%, leía un artículo que decía que las personas que han acudido en este tiempo de pandemia a líneas de ayuda, a líneas psicológicas, etcétera, gratuitas, más del 90% arrojan pérdida del sentido de la vida y incertidumbre por lo que viene. Bueno, señores, ante esa necesidad, yo creo que la logoterapia tiene mucho que decir, pero ahora voy a decir algo que ojalá que ustedes no me malentiendan ni me malinterpreten. Yo tengo un consultorio, yo por supuesto que atiendo, claro que sí, a personas que vienen en ese contexto, pero les pregunto, la mayoría de nosotros viven en países del tercer mundo. Yo vivo en uno que yo creo que no, decirle tercer mundo yo creo que es mucho, lamentablemente. Y ojo, no tengo complejo de inferioridad, sino que es la realidad. ¿Ustedes creen que es viable esperar a que la persona vaya a un consultorio para ser tratada desde la logoterapia? Yo creo que eso hoy día, más que nunca, no es tan viable. Ojo, la pandemia ha catalizado muchos cambios, por supuesto, pero yo creo que nosotros, si de verdad queremos el pensamiento o seguir propagando el pensamiento de Víctor Frank, tenemos que hacernos la pregunta que tantas veces hemos ayudado a que otros se la hagan. ¿Para qué estoy yo empeñando mi vida en el pensamiento frankliano? ¿No será que a lo mejor el azar
el azar dirigido, como usted le quiera llamar, no será un llamado de la vida a que tenemos que democratizar un poco más este pensamiento. Fíjense que, bueno, quedan 3 minutos para que hagamos un pequeño break. Pero esta es la propuesta que yo quiero ahora plantear. Y quisiera que, bueno, ojalá que los que quieran sumarse a este movimiento, porque falta mucho por reflexionar, falta mucho. Y fíjense que una de las cosas que yo creo que yo les invito a que reflexionemos y por supuesto pongamos por escrito, ¿no? ¿Saben qué sería? El cómo enseñar de una manera científica, coherente, con respecto al pensamiento frankliano, al hombre común, al hombre de la calle. Yo creo que eso es importante. Fíjense que, vuelvo y repito, hablo de lo que vivo. En la Iglesia Católica hubo un movimiento de revolución y de renovación teológica que se llamaba la Novel Theology, la nueva teología. ¿Y ustedes saben en qué consistió esa nueva teología? Volver a las fuentes. Es decir, muchas veces lo nuevo es volver a los inicios. Muchas veces las verdaderas revoluciones es volver a lo original. Bueno, mis queridos amigos, ¿no será que tenemos que volver al pensamiento frankliano en su idea más original? Y la idea más original del doctor Frankl, a menos que ustedes, aquí hay personas que tienen muchísimos años más que yo de experiencia enseñando, es más, aquí hay personas que conocieron al doctor Víctor Frankl, el doctor José Martínez uno, no sé si Roberto aquí, otras personas, pero les pregunto, ¿no será que es un llamado a que volvamos al pensamiento original frankliano? ¿Cuál era el pensamiento original frankliano? Ya va a terminar la conexión. Yo creo que siempre fue ayudar a la persona de la calle, al del día a día. Bueno, no sé cómo hacemos aquí, mi querido Roberto. Aquí dicen menos de un minuto. Sí, se está por cortar. En cuanto se corte, damos tiempo a poder volver a ingresar. Yo voy a empezar que se empiece a grabar y volvemos a entrar. Después, padre, si quiere, si faltó redondear algo. Me falta terminar unas ideas para una propuesta y listo. Y ustedes ya después hablamos. Me dejó varias ideas, inclusive de hacer referencia. Acá tenemos 2 personas, Susana Del Vito, me parece que está, y María Cristina Caccioni, porque esta experiencia en Argentina ya hace tiempo que fue planteada por Paco Bretones, la logoterapia, bueno, el mismo libro de Víctor Frankl, la logoterapia al alcance de todos, y también es una experiencia mía personal desde 20 y pico de años, haciendo, por ejemplo, esta actividad, desde estos medios virtuales, llevar la logoterapia al hombre común de la calle. Me parece que está muy bueno que se vaya difundiendo esta idea, porque al menos lo que se planteó en el Congreso del 2012 en Viena fue que la logoterapia no está solo en la academia y en el consultorio, que el hombre común está allá afuera, y si por diversos motivos no puede llegar a la academia y al consultorio, somos nosotros que debemos acudir a él. ¿Ahora se escucha? Perfecto. Estamos. Nos dejó un tema bien picante. Vamos a esperar que entre el padre Manuel. Mientras logramos entrar todos, este es un tema muy interesante que lleva unos cuantos años y al comienzo fue muy debatido porque
desde algunos ámbitos de la logoterapia se cuestionó esto de divulgar de la logoterapia de este modo y se utilizó una palabra peyorativa que recuerdo que era la popularización de la logoterapia. Inclusive fue un término que se lo adjudicaban al doctor Bretones a través de las actividades que él realizaba en el Centro Cultural General Porredón en Mar del Plata, que con esto de llevar la logoterapia al hombre común de la calle, estaba popularizando la logoterapia. Después fue cambiando esa percepción, se fue comprendiendo y se fue valorando. Inclusive quería contarles, mientras esperamos que entre el padre, que yo hice mi tesis doctoral sobre el impacto en la vida personal de las personas que realizan solidaridad, o sea, la autotrascendencia, el ocuparse de los demás. Y encontré como resultado, sin buscarlo directamente, los postulados de la logoterapia, que es saliendo de uno mismo y atendiendo a los demás cuando uno termina encontrando sentido a su propia vida. Y esto que hablaba el padre Manuel, esto de demostrarlo científicamente en laboratorio, justamente lo pude demostrar acudiendo al hombre común de la calle. Tiene un libro el doctor Bretones que es La logoterapia es obvia, donde él nos plantea que justamente ahí lo está mostrando José Martínez Romero, y hay muchos casos en donde se puede apreciar cómo el común de la gente en general, vive logoterapéuticamente aún sin saberlo, sin ponerle nombre. Y esa es la experiencia de muchos de nosotros. Nos pasa a veces con muchos pacientes, por ejemplo, que ante la situación que van viviendo, escuchan por primera vez la palabra resiliencia y dice, pero eso era justo lo que yo venía realizando, sin saber que se llamaba resiliencia ante la adversidad. Bueno, no sé si el padre ha podido volver a entrar. Roberto, Sí. Marisa soy. ¿Dónde estás, Marisa? Acá estoy. Tenés un mensaje de Mariano que dice que no me deja entrar. Pero no sé. Deben colocar el mismo código de acceso. Pero capaz que no estaba antes, dice. No me deja entrar, capaz que está. Pero Manuel, el padre Manuel. Mariano dice. No, Mariano. Dice, no me deja entrar. Sí, ¿la viste? Sí. Bueno. Perdón, pero... No sé cómo resolverlo. Porque deberías salir y volver a entrar. Deberías salir y volver a entrar. En todo caso... Perdón, Sí, así es, debería de entrar, bueno, porque tú ya diste la entrada. Tú ya diste la entrada, entonces todos pueden entrar si tienen el ID. ¿No se me escucha? Sí, muy bien. ¿Me estabas hablando, Marisa? No, era yo Adriana. Adriana. Que teniendo, todos pueden entrar porque ya diste tú la... Adriana, no te escucho bien, Adriana, está muy bajo. Bien, que todos pueden entrar sin ningún problema porque ya tienen la señal que tú ya diste. A ver ahora. Sí se escucha, lo que pasa es que tienen que entrar por Zoom, ponernos el código y todo, nada más. Así es, tú ya diste la entrada, no tienen que hacer nada más. Sí. Lo que no entiendo el audio no se escucha bien. ¿No? No sé si sucede con todos
Hola Roberto, soy Estela. Yo entré prácticamente enseguida. Yo también. Primero salí y luego entré. No, aquí el problema es que no ha entrado el padre. Bueno. Perdón, hola. Escuchen, yo estoy escribiéndoles en el grupo de WhatsApp del celular. A lo mejor si lo ven ahí... no logro escucharte. No, a ver. Roberto, eres tú el que... Roberto, vos, claro. Nosotros nos escuchamos, Roberto. Sos vos el que no escuchás. Así es. Ah, ok. Todos nos escuchamos. Roberto, sí. Tenés dos dispositivos. Bueno, nos quedamos con dos problemas. Que el disertante no logra entrar y que yo no los puedo escuchar. Ay, Roberto. No sé cómo resolver esto técnicamente. Seguimos nosotros hablando. Pues sí. No sé cómo resolver esto. Entre nosotros. Pues sí. Mándale un mensaje al padre. Perdón, yo sí le estoy escribiendo. Perdón, yo sí le estoy escribiendo por WhatsApp, por el teléfono. Perfecto. Ah, ok. Perfecto. Ok. Hola, buenas tardes. Sí, yo también volví a colocar que ingresaron con el mismo ID y contraseña en el grupo de WhatsApp. No hay muchas señales en el grupo. Lo que no sabemos si Mariano estaba ingresando por primera vez. ¿Estaba antes Mariano? Me parece que no. Pero eso no hace diferencia cuando va a entrar para Zoom. Claro. No, sí, ya sabía, pero bueno, capaz que era un problema técnico por el cual no podía entrar. Roberto, lo dice Marco Señi, dice que a lo mejor tenés dos dispositivos abiertos, por eso no escuchas. Bueno. Fíjate, eso lo dice Marco Señi. Escucho muy, muy bajo y ya le mandé el mensaje al padre para que salga y vuelva a entrar. Esperemos que lástima porque, bueno, es una experiencia muy rica, la del padre Manuel. No sé si ustedes lo conocen, pero el padre Manuel con mucho esfuerzo, desde una parroquia muy humilde, está tratando de divulgar la logoterapia justamente a todas las personas. Está haciendo un trabajo como, si está acá Susana Del Vito y María Cristina Caccioni, recordarán el trabajo que hacía Paco en Mar del Plata. Sí. Es lo que el padre Manuel, y creo que, no sé si de alguna manera no ha tenido influencia los textos de Paco en lo que él está realizando en Venezuela. Ahí llegó, padre Manuel, bienvenido. Sí, disculpa que no sé, no me pude conectar por la computadora, pero por el celular sí estoy aquí. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo sí, no lo escucho. No sé si el resto lo escucha. Sí, perfecto, Roberto. ¿El resto lo escucha? Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Va a quedar el diálogo, padre Manuel. Lo dejo a usted como disertante y como administrador, porque yo quedé fuera del audio. Así que vamos a dar la oportunidad que termine su tema y que pueda dialogar con los asistentes, responder los comentarios y las preguntas, pero trate de manejarlo usted porque yo no tengo audio. Ya. Bueno, simplemente quería como para redondear o terminar la idea, que yo creo que quisiera como invitar a que pensáramos algo. ¿Por qué no volver a fomentar en nuestros centros de formación, en nuestras escuelas de logoterapia, investigaciones de carácter cualitativo? ¿Por qué ese miedo a ir hacia lo cualitativo, a las historias de vida, si el hombre de la calle, del día a día, ya esos grandes relatos, esas historias grandes no le dicen nada? Si la misma sociedad está en un camino de microrelatos, de historias de vida, este formato ahora de las redes sociales, de los videos, de este mundo
del YouTube, del mundo que si nosotros analizamos, que eso no nos toca hoy, pues, ¿no? Pero analizar cómo es el hombre de hoy. Aquí tenemos un amigo antropólogo, ¿no? Y es partiendo del hombre, pero de hoy. ¿No será que es un llamado interesante a que nos replanteemos nuestro trabajo desde la logoterapia? Entonces, bueno, yo quería como terminar esto, volver como comenzamos. Yo invito, mis queridos amigos y colegas, a que democraticemos la logoterapia, que busquemos ese equilibrio, de tal manera de poder tener transmitir conocimientos perfectamente científicos, válidos y académicos, pero también, por supuesto, hablándole a personas del día a día, también escribiendo para personas del día a día y, por supuesto, tratando de ayudar a tanta gente que lo necesita hoy día, es encontrar el sentido, personas que muchas veces están en nuestro prójimo, pudiéramos decir con una terminología un poco bíblica, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, esas eran como las ideas que quería compartir con ustedes y bueno, los que quieran, por supuesto, compartir, preguntar, participar, bueno, estamos súper dispuestos. Vamos a ayudar aquí al profesor que a lo mejor no escucha un poquito. Padre Manuel, soy Estela de Buenos Aires. Sí, ¿cómo está mi querida profe? Escúchame, bueno, yo ya no salgo a la calle a hacer, digamos, esa pasión la tuve cuando terminé mi formación como logoterapeuta en la Fundación de Buenos Aires. Entonces fue tal el entusiasmo que yo empecé a donde me pedían sociedades de fomento, clubes, y hacía charlas con todo desinterés. Entonces un día volví a la asociación y se los conté a las autoridades, no voy a dar nombres, y les dije, estoy tan contenta porque veo la repercusión de la gente que me dice, eso que usted me está diciendo, yo lo vivo, yo lo siento. Y cuando fui a la fundación y me dijeron, pero usted está haciendo nada más que terapia de grupo. Entonces yo le dije, si la terapia de grupo, suponiendo que sea, está enriquecida por la logoterapia, vale la pena continuar. Y el que me animó mucho fue justamente Bretones, Paco. Y tan es así que del entusiasmo que tuve, escribí un libro que se llama Vivir la logoterapia. Y vivirla, sí, vivir la logoterapia, como porque recién decía Roberto, yo vivía la logoterapia y no sabía que era logoterapia, porque la logoterapia es una ciencia muy digamos, bien considerada dentro de las ciencias sociales, es una filosofía de vida, todo lo que quiera, pero está sacada de la experiencia genuina del ser humano, porque el ser humano, como dicen en logoterapia, tiene una conciencia que es un fenómeno primario que está en el inconsciente espiritual y que se va formando porque es la conciencia de un ser que es, pero que debe formarse y a través de los valores para, digamos, darle por oportunidad al ser que debe ser. Así que todo eso a mí me llevó. Yo ya voy a cumplir 90 años, no estoy trabajando más, digamos, no que salgo a las calles, pero escribo mucho, me comunico, gracias a Dios, manejo la tecnología dentro de lo que puedo. Claro. Ahora casualmente tengo dentro de poco una charla en Brasil que yo pedí que la tenía que hacer en mi idioma, como no en su idioma. Y ahí van a presentar el libro mío también. Qué bonito, profesora. Yo sé que sí. Y es que yo creo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a volver a esa pasión. Tenemos que volver a la pasión del Víctor Frank que trabajó con los jóvenes, al Víctor Frank que trabajó con esas personas que le interesaba y le dolía aquella persona que se suicidaba,
porque tenemos que tener cuidado, y vuelvo y repito, yo no estoy en contra, claro que no, pero hay que tener cuidado de encerrarnos nada más en laboratorios o en salones de universidad, porque eso a lo mejor pudiera llevar a consecuencias que al final va a ir en detrimento de la misma logoterapia. Eso es lo que yo más o menos les quería comentar. Alguien por aquí preguntó, vamos a ver dónde consigo la... Ajá, buenísimo, mi querida. Ajá. Yo, padre, le quería comentar algo. Yo estoy coordinadora de la pastoral de una escuela y mi experiencia fue en los 2 talleres de primera comunión, sobre todo de confirmación. Se me ocurrió, yo hice el libro de la confirmación y se me ocurrió la primera parte, porque son chicos de 6º año que andan pues, en esa preadolescencia, que no saben ni si van ni vienen. Y entonces toda la primera parte, todos los 3 primeros meses del taller, es una escuela católica, obviamente son asuncionistas las religiosas, sí. Metí logoterapia, metí sentido de vida para los jóvenes, metí los valores de actitud, los valores esenciales de la logoterapia, metí la responsabilidad y la libertad. Entonces caminé y ha dado muy buen resultado en estos chicos, poder preguntarse quién soy, a dónde voy y qué quiero de la vida. Creo que en las escuelas con los chicos, tanto de secundaria como de prepa, y en este caso yo lo experimenté con los chicos de 6º año de primaria, podemos ir entrando a que estos jóvenes que hoy a veces viven sin sentido, puedan tocar esta experiencia y esta filosofía existencial de Víctor Frankl. Yo creo que es una invitación también a las escuelas, aquí en México ya también en el instituto, en el colegio francés donde yo estudié, el Pedregal, también ya se está dando a las chicas de 6º de prepa, toda esta configuración de una experiencia de vida que trasciende en el ser humano. Qué bonito, qué bonito. Claro que sí. Y yo creo que nosotros podemos hacer incluso investigaciones cualitativas que puedan ayudar a muchas personas. Yo no sé, pero yo soy un enamorado de las historias de vida, y yo creo que eso puede ayudar mucho en estos momentos. Y entonces fíjate que imagínense que nosotros podamos hacer investigaciones serias, académicas, pero que puedan transmitir esas ganas de seguir viviendo, esas ganas de seguir. Entonces yo creo que en pocas palabras, yo no sé si eso es algo de Frankl expresamente, pero yo considero que nosotros debemos también pensar no solamente en el diagnóstico, sino en el pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que buenísimo. Por aquí hay alguien que escribió, no sé, vamos a ver, Jaime. Lo que pasa es que estoy desde el celular y no ubico el chat. Entonces, alguien si quiere ayudar, nos ayudamos todos aquí, vamos a ver. Sí, recuperé el audio. Así que escribió Jaime, dice Luisa Pareja y yo comenzamos a hacer lo que usted habló hoy entre la juventud y las diferentes comunidades de diferentes edades, y es internacional y apoyando más aún en estos momentos. Gracias, Padre Manuel, por su exposición. Qué bonito. Bueno, si alguien quiere hacer otro comentario, otra pregunta, ahí está el doctor Martínez Romero. José. A ver, ahora estoy. Bueno, buenas tardes, o buenas noches para mí. Exactamente. Es la madrugada. Un saludo al padre Manuel, y yo que me uno a lo que él dice en cuanto a los aportes de Frank con la juventud. Recordar que ya en su juventud, cuando estaba cerca de Adler, había tenido un grupo de jóvenes que atendía, jóvenes rebeldes que habían hecho algunos actos vandálicos. Hoy es una noticia del día en España
la crisis de hechos vandálicos en las calles, justamente, y luego de esos hechos vandálicos, Frank trabajó con ellos y habían incluso violado algunas tumbas en el cementerio judío porque manifestaban su oposición, y trabajó con ellos en la reparación de todo eso como una conducta social en grupo para poder tomar conciencia de su responsabilidad. Es muy importante lo que decía el padre Manuel acerca de llevar al hombre de la calle la logoterapia. Yo ya también estoy, como Estela Hispano, retirado acá en este rincón de Galicia escribiendo. Trabajo muy poco por Skype con algunos pacientes que me siguen, pero estoy a punto de querer publicar un trabajo recopilando toda mi experiencia de trabajar como psicoterapeuta, como logoterapeuta específicamente fuera del consultorio. Es decir, presentar las diferentes maneras de la presencia del psicólogo con la persona que sufre en su lugar habitual de trabajo, en su lugar institucional, o el acercamiento al paciente en su particular circunstancia, o salir del consultorio. El trabajo se va a llamar psicoterapia fuera del consultorio. Es decir, me acuerdo, memoria de todos mis pacientes perfectamente, no la he perdido por lo que sé que no tengo Alzheimer. Me acuerdo de un paciente muy obsesivo, fóbico, venía al consultorio con su hermana y no dejaba que la hermana se fuera de la sala de espera porque tenía mucho temor a salir a la calle, y luego de unas sesiones yo propuse que la próxima sesión, me tomé 2 horas, la hermana lo trajera y nosotros íbamos a ocuparnos que se fuera después. Se puso muy nervioso, muy mal, yo le aseguré, ya había tenido unas sesiones de rapport, y salí con él a la calle, es decir, bajé, el consultorio estaba en una zona muy céntrica, y le hice parar un taxi, estaba desesperado, yo tomándolo del brazo, y paramos un taxi, subimos al taxi y fuimos recorriendo avenidas, a propósito, para una reflexión, es decir, una actitud bien frankliana. Fui por la avenida Santa Fe de Buenos Aires haciéndole mencionar, ahora cuenta cuántas zapaterías, ahora cuántas tiendas, ahora sí, bueno, estuvimos con el taxi trabajando que perdiera el miedo, lo llevé hasta la puerta de su trabajo, porque no quería ya ir a trabajar con su ataque fóbico, y le dije, bueno, ahora bajas, cruzas la avenida y vas a tu trabajo. No puedo solo. Sí puedes. Yo me quedo aquí en el taxi. Y cruzó y entró. Pero esta no es la anécdota principal, porque cuando terminó de irse y vi que entraba en su trabajo, yo le dije al taxista, bueno, volvamos al lugar donde me recogió. Y mientras volvíamos, el taxista me dijo, ¿usted es psicólogo, no? Sí, claro. Sí, mire, a mí me pasaba lo mismo que este joven hace muchos años. Si yo hubiera tenido un terapeuta como usted, no hubiera necesitado pasar tantas angustias en mi vida. Es decir, salir a la calle, llevar al paciente hasta su trabajo, hacer un ejercicio fuera, o algún otro que me puede venir ahora, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo lo pongo en términos de psicoterapeuta, pero apoyo totalmente lo del padre Manuel de salir mucho más ampliamente, es decir, salir no solamente en forma de psicoterapia, sino de cualquier otra forma. Me pareció muy bien, por eso estaba muy interesado, a pesar, como siempre digo, de la hora, el tema de la democratización de la logoterapia, porque tal como mencionó Mucci, que su tesis doctoral era sobre autotrascendencia, yo estoy trabajando, y lo veremos en un conversatorio que vendrá en un tiempo posterior, sobre la autotrascendencia, pero también la autotrascendencia recíproca, es decir, cómo puede esa autotrascendencia llevarse a los grupos, es decir, llevarse a la relación con el otro y a buscar una comunidad que nos una. Un ejemplo es esto que está pasando aquí, es decir, estamos utilizando los medios modernos para hacer una comunidad de logoterapeutas en la que estamos más o menos comprometidos. No lo sabemos porque no hablamos todos, pero
este compromiso que tenemos en estos días con Roberto, que es el promotor de todo esto, que yo siempre lo felicito constantemente por todo su trabajo, es decir, es lo que va haciendo que nos vayamos no solo comunicando, sino entrenando, porque yo, a pesar de mis 80 años, estoy estudiando y entrenando. Nos entrenemos en estar con el otro en cualquier circunstancia, en la calle, en el consultorio, las instituciones o donde sea. Me pareció muy bien el tema de la democratización y no solamente lo felicito, sino que digo que nos moviliza muchísimo y muchas gracias. No, profesor, bueno. Quería contarles una experiencia que durante unos años venimos realizando en una universidad pública, la Universidad Nacional de La Matanza, que son los ciclos de charlas desde la universidad pública para la comunidad. Una actividad gratuita con acceso a todas las personas. Bueno, y la asistencia fue grande, inclusive los congresos que se realizaron en los comienzos, en donde también estuvo el doctor Martínez Romero y estuvo la gente de Mar del Plata, allá por los años, y Noemí Boado también estuvo aquí en La Matanza, solía venir mucha gente a estos encuentros. Creo que Raquel Adriana tenía una pregunta, ¿verdad? Para el padre Manuel. Ajá, vamos a ver, ayúdame, por favor. ¿Qué comunidad? ¿Cómo es la...? Era algo así, ¿verdad? ¿Cómo es mi comunidad? El micrófono tienes que habilitar. Raquel, el micrófono. Ajá. Él no se escucha. Tu micrófono. No puedo habilitarlo desde acá. No estás hablando, pero no te oigo. No, entonces no oímos nada. No, yo sí escucho. A Roberto le escucho. Vamos a escribirse en el chat. El micrófono, Raquel. Es que lo debe tener apagado. Ahora, ya. Pues sí. Ahora sí. Ah, bueno, yo había escrito ahí, le preguntaba al padre, ¿cuál es la comunidad puntual donde él está trabajando? Porque vos, Roberto, nos estabas explicando que está en una comunidad bastante especial, que era muy loable todo lo que el padre está haciendo, entonces quería contextualizar un poco el tema. Bueno, mira, nosotros aquí en Venezuela somos por ahora, somos el único instituto de logoterapia que hay, de tal manera que nosotros nos piden de diversas partes de Venezuela que ayudemos transmitiendo todo este pensamiento frankliano. Pero también nosotros, antes de la pandemia, estábamos iniciando, no era un invento, queríamos replicar al siglo XXI, queríamos replicar los centros de ayuda del doctor Víctor Frankl. Entonces, nuestros alumnos egresados ya de nuestros diplomados, la idea era que hicieran su voluntariado, horas de voluntariado, escuchando a las personas. Es un poco como un híbrido, vamos a llamarlo así, entre el proyecto original de Víctor Frankl y un proyecto que tuve la oportunidad de leer un poco sobre en Argentina, que se llama La Pastoral de la Escucha. Entonces, eso nosotros lo estábamos organizando y lo estamos organizando y trabajando. Yo estoy en una comunidad propiamente, una comunidad que ha sido muy golpeada, no solamente económicamente, sino psicológicamente. ¿Por qué? Porque la comunidad donde yo estaba era una comunidad, vamos a llamarlo así, de clase media. Y lamentablemente la situación en Venezuela atacó directamente a esa clase media. Y resulta que, ¿qué hacían estas personas de clase media en Venezuela que podían hablar otro idioma, eran profesionales, etcétera, etcétera? Se fueron del país. Y entonces dejaron, en esa zona donde yo estoy, dejaron a muchos abuelitos, hay muchos niños. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos trabajando, fíjense, el tema de la resignificación, el tema del sentido del sufrimiento. Estamos trabajando con ese tipo de personas. Aparte de eso,
como les contaba, hace de 3 años, 4 años ya, nos abrimos al mundo online. De hecho, nosotros pudiéramos decir que fuimos, si ustedes se acuerdan, el profesor Roberto estuvo, fuimos como el primer instituto que hizo algo virtual hace ya 3 años y medio. ¿Se acuerda? Que tuvimos nuestro primer encuentro, que era comiquísimo porque muchos colegas me llamaron, colegas que todos nosotros conocemos, y con la mejor intención del mundo y la buena intención del mundo, me decían, Manuelito, yo quisiera ayudarte y eso, pero es que a mí no me gusta hablar así. No me gusta dar una conferencia por estos medios. Bueno, ahora les encanta y les toca. Entonces, se dieron cuenta que eso es una comunidad también a la que nosotros atendemos. Miren, la cantidad de personas que yo atiendo vía online, en consulta privada, en grupos de apoyo. Ahorita vamos a iniciar unos círculos de lectura. Estamos tratando de vivir en esta comunidad también que, como decía Francisco de Roma, no solamente hay que entrar en esta comunidad, sino que hay que vivir en esta comunidad. Es una cosa interesante. Muchas adversidades, claro que sí, pero nosotros, yo siempre le digo a mi equipo de trabajo que tenemos que convertir las adversidades en posibilidades. Y yo creo que esta gran adversidad de la pandemia también hay que verla como una gran posibilidad para muchas cosas. Fíjense, yo les aseguro que sin pandemia el profesor Roberto no hubiera tenido, vamos a llamarlo así, el éxito en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? En el sentido que manejamos. El profesor Roberto no hubiera tenido el éxito que tuvo el año pasado y este año. ¿Se dan cuenta? Yo creo que sin pandemia es muy difícil de que nos hubiésemos encontrado. De tal manera que surgió yo creo que a raíz de la pandemia. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Estamos viviendo, ¿no? Sí. Y tuvimos, gracias a Dios, sin encuentros. Imagínate tú. Muchas gracias, padre, ¿no? Un abrazo, qué alegría. Nos quedan 6 minutos. Yo quería darle las gracias al padre Manuel García. Me pueden llamar Manuel. Manuel. Bueno, yo soy, aunque parece que no soy mayor, quizá a lo mejor sea el mayor de todos, ¿eh? Bueno, pues yo quería darte las gracias porque yo he conocido la logoterapia hace 4 años, pasando por una librería y vi un libro, Víctor Frank, El hombre doliente. Lo leí y me fascinó. Bueno, pero no quiero hablar de eso, sino darte las gracias porque has dicho para mí una cosa muy importante, y es que la logoterapia nació en la calle. Nació en la calle. ¿Qué sentido? Pues que Víctor Frank empezó a aplicar la logoterapia sin decir que era logoterapia, ayudando a gente que sufría mucho. Los jóvenes de Viena, la gente de Viena, después hizo los libros del hombre incondicionado y todo eso, y tú has dicho también que estuvo un poco la logoterapia como logoterapia encapsulada por las demás tendencias. Bueno, pues yo te quería decir que efectivamente la preocupación que tenemos nosotros en nuestra corta andadura, hemos hecho cursos, estamos haciendo talleres, estamos trabajando valores y hemos hecho 3 cursos de logoterapia con gente muy buena y el último ha sido una maravilla, porque lo hizo un compañero nuestro, hizo un curso de un viaje, que el título era algo así, ¿no? Viaje hacia uno mismo, o sea, un título muy atrayente, pero no habló para nada de logoterapia. No habló para nada de logoterapia, como yo sí que sabía logoterapia, porque he estado empollando, como decimos aquí en España, pues ya 3 años y pico, trabajándola, pensándolo, haciendo resumen, en fin, la tengo un poquito interiorizada. Y yo, cuando acabó el curso, le dije, ¿qué pillo eres?
dicho todo lo de la logoterapia sin hablar de la logoterapia. Y esto es lo que quería comentar. Y como yo me retiraré dentro de poco porque soy muy mayor, aunque no lo parezca, pues sí que me gustaría elaborar un curso sin hablar de logoterapia, pero que sea la logoterapia. Porque la gente salió entusiasmada. La gente salió entusiasmada. Fue una hija mía, yo tengo 3 hijos, fue al curso ese, dijo, papá, esto es genial, dijo, y es muy inteligente mi hija, esto es genial. Y no habló para nada de logoterapia. Por eso... Roberto, ¿puedo hablar? Roberto, ¿me escuchan? Perdón, ya he terminado. Muchas gracias, Manuel. Susana es... Sí, Susana, Roberto. Tenemos 2 minutitos. No, cortito. Muchísimas gracias al padre Manuel y decirle que en base a todo lo que he escuchado, lo tengo tan presente a Paco y que realmente todo lo que este señor acaba de decir me remonta a escucharlo a Paco en este momento, ¿no? Después de escucharlo al padre Manuel, que también me llevó ahí. Y la logoterapia es obvia. La logoterapia es obvia. Podemos leer el primer libro de Paco Bretones y ahí lo podemos corroborar. Un beso muy grande y un cariño para todos los presentes. Hasta el domingo que viene. Gracias, un Susana. abrazo. Yo quería, antes de que se corte la transmisión, agradecer enormemente al padre Manuel su exposición y también su coordinación, porque por un momento no funcionó el audio, y la riqueza de su experiencia y el enorme trabajo que está realizando con la gente. Esto me recuerda ya al texto bíblico cuando Dios le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? Todo aquel que está al lado nuestro es nuestro prójimo y somos su guardián, su custodio y aquel que debe brindarle al ojo afectivo. Y esto de democratizar la logoterapia me recuerda a esta pregunta: ¿dónde está cada uno de nosotros con los valores que nos legó Viktor Frankl? Y la última idea es, qué hermoso este cuadro que estoy viendo y que seguramente todos están contemplando. Desde distintos países del mundo nos estamos viendo, escuchando, encontrando, compartiendo conocimientos y experiencias. Ojalá pudieran sumarse algunos más y sigamos creciendo en este espacio de encuentros. Agradezco a todos los que se sumaron. Hoy hay unas cuantas personas nuevas y los invito a que vuelvan el domingo que viene. Va a estar con nosotros, que aquí lo vemos en pantalla, el doctor Alberto Araica desde Nicaragua. Así que los invito a que estén presentes. Ahí está Alberto. Los invito a que nos vuelvan a acompañar.